Vamos a la palabra. Estamos recorriendo el camino de Israel y toda esta serie se llama Llegar no es fácil. ¿Por qué predicar una serie de este tipo? Porque nosotros como iglesia estamos tratando de enfocarnos en 5 áreas: adoración, servicio, crecimiento, compañerismo y evangelismo. Las 5 áreas, las 5 funciones de la iglesia. Y crecimiento tiene que ver con aprender a cruzar el desierto. Crecer tiene que ver no solamente con memorizar las doctrinas de una iglesia o saberse X número de citas bíblicas o saberse los procedimientos de la iglesia y saber que la responsabilidad de dar diezmos y ofrendas, sino crecer también tiene que ver con saber vivir en el desierto, saber caminar en el desierto, saber enfrentar las guerras que Israel enfrentó, los enemigos que Israel tuvo. Porque el problema cuando no nos preparan para la guerra nos quita la vida. Cuando nosotros no preparamos a los hijos para lo difícil que es la vida y los metemos en una burbuja, para que nada les pase, para que no sufran, para que no tengan que enfrentar los retos de la vida, entonces esos muchachos cuando lleguen a la realidad de la vida no van a saber ni cómo enfrentarla. Si no los preparamos para lo difícil que es el trabajo, cuando lleguen al trabajo los van a correr a primeras de cambio. Si no los preparamos para enfrentar aún la muerte de un ser querido, cuando alguien amado de la casa se vaya con el Señor, ellos entrarán en un dolor que no sabrán manejar. Llegar y crecer en la vida cristiana no es fácil. Caminar el desierto no es fácil. Por eso vamos a caminar con Israel. Ya salimos con ellos de Egipto y los quiero llevar etapa por etapa en este viaje hasta la tierra prometida, hasta los tiempos de conquista de Israel. Si alguien me hace el favor de cerrar esas cortinas, porque ay, qué rico se siente sin el sol en la cara. Gracias. Entonces quiero hablarles de la travesía de Israel. Quiero hablarles en este momento de ese tiempo en que Israel va a salir de Egipto y tiene que enfrentar la furia de Faraón. Sé que ya he predicado un par de mensajes en relación a eso, pero hoy voy a añadir el factor demonios, el factor resistencia demoníaca que usted y yo enfrentamos. Cuando nosotros negamos la realidad de la resistencia espiritual que hay en la vida, entonces cuando nos tengamos que enfrentar a ella, no sabremos ni qué hacer. Como pastor me llaman seguido, todo el tiempo, una y otra vez: pastor, puede venir a mi casa. Fíjese que se oyen ruidos, fíjese que se azotan las puertas. Pastor, fíjese que se miró un niño saliendo del closet. Yo no estoy aquí para asustarlo, pero ¿verdad? Es tan común, pasa todo el tiempo. O personas que empiezan a experimentar situaciones de tipo espiritual y que en su momento no saben qué hacer con ella. Si nosotros no somos conscientes del mundo espiritual que nos rodea y qué es lo que la Biblia dice en relación a eso, el día que nos toque a nosotros vivirlo o querer ayudar a alguien que lo está viviendo, no sabremos ni siquiera qué hacer. No tendremos en nuestras manos, no tendremos el entrenamiento necesario bíblicamente y espiritualmente hablando para enfrentar situaciones de ese tipo, y casi siempre tendremos que depender de alguien más para que nos ayude y lo haga. Israel iba a salir de Egipto, pero antes de salir de Egipto, Dios tenía que primero derrotar todos los principados, todas las huestes, todas las autoridades que habían controlado y manipulado al pueblo de Israel por 430 años de su estancia. Por 430 años ellos vivieron en una tierra donde principados y potestades gobernaban al país.
Vaya conmigo, comencemos primero con Efesios capítulo 6. Es muy poquito tiempo para predicar un mensaje como ese, pero al menos los dejaré una introducción a él, y quizás cuando regrese pueda profundizar más en los detalles. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6 para usarlo como punto de partida en relación a lo que la Biblia dice del mundo espiritual. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, ¿está conmigo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Diga conmigo, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta predicación tiene que ver con enseñarlo a usted a resistir. Hace bastantes años ya, yo tuve un sueño, y mientras estaba en ese sueño había una mujer que me seguía en mis sueños por todos lados, donde quiera que yo estuviera. Y en ese sueño, esta mujer se aseguraba de que si yo iba a una tienda, yo la estuviera viendo. Nunca, jamás en el sueño se insinuó a mí en una forma sexual. Nomás ella se aseguraba que yo lo estuviera viendo. Era algo no sexual. El sueño era un asunto tremendamente espiritual. En ese tiempo nos habían quemado la iglesia. En ese tiempo nos habían puesto fuego en el piano que teníamos aquí. Habían puesto fuego en 3 diferentes lugares alrededor de la iglesia, y estábamos en guerra, estábamos en batalla espiritual. En el sueño, esta mujer, si yo iba a la gasolinera, ella estaba siempre en la gasolinera. Si yo iba por la calle, ella pasaba siempre caminando por la calle, y siempre volteaba y siempre se aseguraba que yo volteara a mirarla todo el tiempo. En mi sueño, de pronto estaba yo parado afuera de una gasolinera, y hacia adentro la miré a ella. Y ella una vez más se aseguró que yo volteara y me miró a los ojos. Y en eso ella se transformó y dejó de ser mujer, y la mitad de su cuerpo era un demonio. Era como si fuera un pescado, como con escamas, la mitad de su cuerpo, y la mitad de su cuerpo era mujer. Cuando ella se dio cuenta que yo había visto ya la verdad de quién era, entonces ella automáticamente se transformó en un demonio. Ya no mantuvo su forma de mujer. Ahora estaba en su expresión total de un demonio, y ella caminó enfurecida hacia donde yo estaba. Llegó hasta donde yo estaba, y empezamos una pelea, y empezó una guerra. Yo empecé a golpear a la mujer, y cada vez al demonio, mejor dicho, porque se oye muy feo golpear a la mujer, ¿verdad? Empecé a golpear. Sí. Empecé a golpeaba su cuerpo, y no importaba dónde yo le pegara, no hacía absolutamente ningún daño. Era como si golpeara un pedazo de goma que solamente me desgastaba a mí, pero a ella no le pasaba nada absolutamente. En mi sueño yo gritaba desesperadamente y decía que alguien me ayude. Yo gritaba y pedía ayuda.
Les gritaba a algunas personas que conocía, tanto de la iglesia como fuera de ellos, y nadie llegaba. Y peleamos por horas en mi sueño y horas y horas. Cuando me doy cuenta que no le puedo hacer absolutamente nada a lo que con mis golpes, yo golpeaba su cara, golpeaba su vientre, golpeaba todo su cuerpo, y cuando yo me doy cuenta que no puedo hacerle nada y mis fuerzas ya se están acabando, entonces agarré el teléfono y como pude le marqué a quien en aquel tiempo era mi superintendente del distrito, y le llamé a hermano Dennis y le dije: por favor, hermano Dennis, necesito su ayuda. No sé cómo derrotar este demonio y nadie me quiere ayudar. Por favor, venga, haga algo. Y el hermano me dice por teléfono: aguante, Jonathan, aguante, hermano Jonathan, ya voy en camino, solamente aguante hasta que yo llegue. Sigo peleando, y cuando él va llegando a una distancia corta me grita: pastor Jonathan, aquí estoy, siga peleando. Cuando él me dice eso, yo asesto un golpe en la cara de este demonio, y entonces su rostro empezó a como desmoronarse, como si fuera arena, como si fuera tierra seca. Entonces me di cuenta que ahora ya había empezado a ganar, que la pelea tan larga como había sido no había sido en vano, que todos los golpes tirados, que todo el esfuerzo hecho, que todas las horas de haber peleado con aquel demonio estaban dando resultado y estaban dando fruto. Porque mi superintendente ni siquiera alcanzó a llegar, no me ayudó en absolutamente nada. En mi sueño fue ese golpe cuando yo noto que parte de su cara comienza a desmoronarse y comienza a caer. Y cuando yo doy ese golpe y el demonio se da cuenta que ya hice daño, entonces su mirada hacia mí fue de miedo, fue de susto, fue de intimidación. Y entonces me grita el hermano Dennis a la distancia y me dice: no me necesita, siga peleando, usted va a ganar, pastor Jonathan, siga adelante. Y entonces seguí golpeando a este demonio hasta que finalmente fue derrotado. Cuando nosotros no entendemos y no conocemos la realidad del mundo que nos rodea espiritualmente hablando, no sabremos cómo pelear contra él. No sabremos que no es suficiente decir una vez: te reprendo en el nombre de Jesús. No sabremos que no es suficiente con llamar al pastor y decir: pastor, por favor venga a orar por mi casa porque esto y esto está pasando. No sabremos, no entenderemos que no es a veces suficiente con venir a la iglesia un par de ocasiones, sino que tendremos que emprender batallas que durarán un largo tiempo. Pero que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder resistir. Puede decir conmigo: resistir. No solamente es golpear fuerte, no solamente es hacer, sino es saber resistir. Cuando nosotros no entendemos que el proceso de vida cristiana se trata de resistir, entonces muy pronto tiraremos la toalla a medio camino. Muy pronto abandonaremos la pelea porque no sabemos que implica también resistir. No sabremos que, hermanos, no es suficiente hacer una oración, sino que tendremos que aprender a pelear todos los días nuestras batallas. Que hay demonios que han estado colocados en un lugar, en una casa, en una familia, dándole seguimiento a una familia por décadas, y que con una oración no será suficiente. Que con una confrontación no será suficiente. Que a veces hay hábitos, y ahorita voy a hablar de hábitos y de cultura, cómo se infiltran los hábitos en una cultura y se convierten en parte de nuestra vida. Ahora, como dije, voy a hacer nomás una introducción.
Pablo está diciendo que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes que están en los lugares celestiales. Cuando Dios desechó a Satanás, cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, Satanás juntó una tercera parte de los demonios para luchar contra el trono de Dios. Cuando Satanás es descubierto de querer robar el trono y la autoridad de Dios, Satanás, que era uno de los principales, la Biblia lo llama ángel de luz, la Biblia lo llama lucero de la mañana. Cuando él se ve descubierto, Satanás y una tercera parte de los ángeles es echado del cielo. Déjeme explicarle qué podría significar una tercera parte en relación a 7,000 millones de personas que hay en el mundo. Ahorita hay un poquito más de 7,000 millones de personas en el mundo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5 para poder comprender la dimensión de lo infestados que estamos de espíritus y de demonios. Esta cita bíblica es una visión que Juan el apóstol tuvo y dice que él miró en el cielo lo siguiente, 5:11. Dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Mire, y su número era millones de millones. En una versión dice miriadas, es decir, millones de millones de ángeles. Eso es lo que Juan miró en el cielo. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, Juan está viendo 2/3 partes de los demonios, de los ángeles, porque la otra tercera parte fue echada con Satanás del cielo. Así que Juan está viendo en el cielo millones de millones de millones de ángeles. Pero lo que la Biblia dice es que una tercera parte de todos los ángeles que Dios había creado fueron echados con Satanás a la tierra. Lo cual en las matemáticas nos dice que en la tierra y en los lugares celestiales, de acuerdo a Efesios capítulo 6, hay millones de millones de millones de demonios. Cuando Pablo explica en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, huestes, contra huestes que están en los aires. Déjeme explicar ahora eso. En los aires se refiere, hay 3 niveles de cielo. El primer nivel de cielo es la atmósfera donde usted y yo estamos, donde usted y yo respiramos. Esto es primer nivel de cielo o cielo 1. Segundo cielo es donde se pierde la gravedad, donde la atmósfera terrestre termina y ahí comienza lo que es el segundo cielo. Y el tercer cielo nadie lo conoce, es donde habita Dios. Pablo dice, y él explica en su carta, que él estuvo en el tercer cielo. En el tercer cielo es donde habita Dios. Y fue de ese tercer cielo de donde Dios expulsó a Satanás y una tercera parte de los ángeles. Así que tanto el segundo cielo como el primer cielo, la atmósfera terrestre como el espacio exterior, está infestado de demonios. Jaime Maussan y muchos otros siempre se la pasan con la intriga buscando a ver si hay vida en otros planetas.
Y se la pasan hablando de los extraterrestres y ahorita mismo para el mes de octubre, si no me equivoco, están citados casi 2 millones de personas en el área de Roswell, en la zona donde supuestamente tienen ahí a varios extraterrestres. Y la gente tiene una fascinación por esas cosas. Y se la pasan buscando ovnis y se la pasan. La verdad es que cuando encuentren lo que están buscando no les va a gustar. La verdad es que cuando se tengan que enfrentar a la realidad que tanto en esta atmósfera como en la segunda atmósfera hay millones de demonios, el día que los puedan encontrar y ver a través de la tecnología o a través de lo que usted quiera, créame que no les va a gustar nadita lo que van a ver, lo que van a encontrar. Si alguien está buscando vida más allá de la tierra, no tiene que ir tan lejos. La Biblia dice que se llaman demonios. Y hay 2 tipos de demonios, según lo que entendemos, es los demonios corpóreos y los demonios incorpóreos. Los espíritus que tienen cuerpo y los que no tienen cuerpo. Los que tienen cuerpo son aquellos que la gente ha podido ver aquí o allá. Son aquellos extraterrestres, si usted quiere llamarlos así, como los quiera llamar, usted póngale el nombre que usted guste. Pero también hay espíritus incorpóreos que están buscando la manera de encontrar un cuerpo donde estar, donde quedarse. Por eso una persona puede ser poseída por un demonio o a veces por miles de demonios, como fue en el caso de la legión de la que nos habla la escritura, que Jesús sacó a una legión de demonios. Aproximadamente 10,000 demonios salieron de esa persona. Y cuando usted presta atención a la escritura, la Biblia dice que cuando Jesús los sacó, ellos pidieron permiso para ir a meterse a unos cerdos. ¿Sí? Porque están siempre en la búsqueda de cuerpos, están siempre en la búsqueda, porque son espíritus incorpóreos que están buscando algo o a alguien a cual poseer. Esa es la realidad de lo que usted y yo vivimos. Que usted y yo no los podemos ver. Que hay gente que si usted quiere llamarlo por diseño de Dios, los puede ver, también es cierto. Que hay gente que ha desarrollado la habilidad de verlos, también eso es cierto. Yo prefiero no verlos. Yo trato con muchos, pero a esos prefiero no verlos, ¿verdad? Yo prefiero, hay gente que dice, yo puedo verlos. Good for you. Yo no quiero verlos, no quiero ser parte de eso. Sé que están ahí, pero verlos no me sirve de nada. No me interesa verlos. Sé que ellos me están viendo a mí todo el tiempo. Good for them, ¿verdad? Pero ciertas personas tienen esa sensibilidad. Inclusive la Biblia, dentro de los dones repartidos por Dios, hay uno que se llama el discernimiento de espíritus. Puede discernir los espíritus y puede percibir los espíritus también, etcétera. Pero no voy a entrar ahí. Lo que quiero dejar claro en este momento, porque me quedan 10 minutos, es la realidad del mundo que a usted y a mí de la realidad espiritual del mundo que nos rodea. Yo no lo quiero asustar, pero cuando va a Walmart, ahí están. Cuando va al restaurante, ahí están. Cuando usted va caminando por la calle, ahí están. Cuando usted visita a sus amigos, ahí están. Cuando usted está mirando televisión, ahí están. No importa a qué parte usted vaya, ellos ahí están. El lugar donde no tienen permiso de estar es en su casa.
porque usted es un hijo de Dios y ese territorio le pertenece a usted. Ellos no tienen permiso de estar ahí, y si están, usted los tiene que sacar y decir: señores, aquí mando yo, Dios me ha dado esta tierra, aquí pertenece a Cristo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, ustedes no tienen lugar aquí, se me va rapidito. Cuando llegamos a primera vez a los Estados Unidos, nos quedamos, no sé si fue una semana o 2 semanas, yo no recuerdo, en este hotel que está acá, uno azul. ¿Cómo se llama ese? Ese. ¿Sí? Ahí nos agarraron un cuarto en lo que nuestro departamento estaba listo. Estábamos acomodando las cosas. Mi hijo Irving tenía 11 años, mi hija Ingrid tenía 6 años. David todavía no llegaba, ¿sí? Pero llegamos y estábamos acomodando maletas y tratando de acomodarnos ahí. Nos habían dicho que estaríamos ahí 1 o 2 semanas, no se sabía. Entonces llegamos y en lo que estamos acomodando maletas, mi hijo le dije: pues mira, tú agarras esos cajones y ahí pon tu ropa, Irving. Y de repente Irving saca unas revistas de esas de Playboy, de ahí lo dice: papá, mira, no. ¿Verdad? Y él las agarra y me las enseña así, le dice: mira, papá, ¿verdad? Y yo dije: santo Dios, ¿qué es este lugar? ¿Verdad? Así que agarramos esas revistas, las rompimos, yo no sé qué hice, las tiré, no sé si las quemé, no quería que me fueran a acusar de algo, las rompí, las tiré. Pero yo sabía que mi hijo y que ese ambiente ahora estaba expuesto a espíritus de pornografía, a espíritus de sexo ilícito, que ahora había que limpiar el ambiente. Y que mi hijo a la edad de 11 años junto con mi hija de 6 ahora habían quedado expuestos a un espíritu, a una situación demoníaca que podría en el futuro controlar su mente y llevar y desenlazarse en algo de perversión. A lo mejor usted está diciendo: pastor, no exagere, todo mundo las ve. Todo mundo que lo ve queda expuesto a ese espíritu, nos guste aceptarlo o no nos guste aceptarlo. Todo el mundo que queda expuesto intencionalmente a la pornografía está ahora bajo influencia. Y ahorita voy a hablar de influencia. No creo, porque ya me faltan 5 minutos. Cuidado, porque territorialmente Satanás ha colocado huestes, principados y potestades que gobiernan territorialmente. Cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, la escritura dice que le fue dicho por el ángel a Daniel, le dijo: Daniel, desde que propusiste en tu corazón y entendiste en tu corazón, fue oída tu petición en el cielo. Pero el príncipe de Persia, dijo, se interpuso, y vine en tu ayuda inmediatamente, pero el príncipe de Persia se interpuso. Está hablando del principado o de la potestad que gobernaba Persia espiritualmente hablando en ese tiempo. Quiero decirle algo: hay un principado, hay un demonio, hay autoridades espirituales que gobiernan la región de las 4 esquinas. Por prácticas de brujería en las reservaciones, por prácticas que hay dentro de las culturas, sean hispanas, americanas, por decisiones del gobierno, hay principados y autoridades que gobiernan ciertas regiones, y hay una autoridad, hay un principado que gobierna toda esta región. Y si usted no lo sabe, ¿cómo va a pelear contra eso? Hay principados de alcoholismo que gobiernan y controlan la región de las 4 esquinas. Hay principados de drogadicción que gobiernan y controlan la región de las 4 esquinas. Hay principados
de suicidios que gobiernan la región de las cuatro esquinas. Y si la iglesia no aprende a reconocer en la problemática desde la perspectiva espiritual, la iglesia no va a saber pelear la guerra que Dios quiere que la iglesia pelee. Y que sus hijos y mis hijos y usted y yo y su marido mientras sale de la casa y su esposa mientras se queda en ella o sale a trabajar, estamos todos expuestos a esos gobiernos, a esas autoridades espirituales que están en los lugares celestiales. Déjeme ir rápido a Éxodo y ya casi voy a terminar. Yo sé que usted está pensando, no hombre pastor, que se le vaya el avión, no pasa nada. Egipto estaba gobernado por principados y potestades espiritualmente hablando. Cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo que primero Dios va a hacer es quebrantar el poder de esas autoridades, porque si no, no iba a poder salir el pueblo de ahí. Estaba demasiado inmersos en esa situación. Casi nadie entiende por qué la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando yo era más joven decía, pues yo creo que lo mejor que podía Dios haber hecho era ablandárselo, no endurecerlo, ¿verdad? Que se le hubiera ablandado y que llegara Moisés y dijera, oye, deja ir a mi pueblo. Que hubiera dicho Faraón, que sí, claro, con mucho gusto, ¿verdad? Y que estuviera blandito el corazón. Pero no, la Biblia dice que Dios endureció el corazón. ¿Por qué Dios tendría que endurecer el corazón de Faraón? Porque Dios tenía que primero derrotar a los dioses de Faraón para demostrarle al pueblo de Israel que él era superior a los dioses que ellos habían, a los que habían quedado expuestos, a los que habían sido su influencia. Y hasta que Dios no quebrantara la autoridad de la influencia de los dioses de Egipto en el pueblo de Israel, endureciendo el corazón de Faraón, entonces Dios no iba a sacar al pueblo de Israel. Porque si así querían devolverse, si así decían, no, allá teníamos ajos y cebollas, guácala, aunque fueran taquitos al pastor, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel había quedado expuesto por años y años y años y años a la adoración a la serpiente que traía el faraón aquí en la diadema. Que ya no alcanzo a predicar eso, pero que esa serpiente era una diosa que le otorgaba protección y autoridad a Faraón. Cuando regrese les predico de eso. 2 semanas. Bueno, una de vacaciones y una predicando. No son 2 de vacaciones, es una de vacaciones y otra voy a ir a predicar. Y el pueblo de Israel había estado bajo la influencia. Diga conmigo influencia. Entendamos una cosa. El diablo no hace pecar a nadie. El diablo, aquellos que dicen, el diablo me hizo hacerlo. El diablo no, tú lo hiciste. Sí, porque querer echarle la culpa al diablo de nuestras acciones es lo más fácil. Eso facilito. Eso es fácil. Mire, hermano, cuando a mí alguien me quiere acusar a mí de que yo estoy influenciado por un demonio, me da rabia, me da coraje. Porque o yo vivo bajo la autoridad de Dios o vivo bajo la autoridad de Satanás. Y yo vivo bajo la autoridad de Dios. Yo no vivo bajo la autoridad de Satanás. El diablo no toma decisiones por mí, dígalo. El diablo no toma decisiones por ti. Lo que hace el diablo es generar influencia de acuerdo en el ambiente en el que tú estás. Entonces, si tú tienes un problema de alcoholismo, que tú viviste con alcoholismo por años y años y años en el pasado,
y tú quieres cambiar y estás entregando tu vida a Cristo y quieres salir del ambiente del alcoholismo, lo que Satanás no te va a llevar la cerveza, no te la va a llevar. O te va en el ambiente en el que te mueves. Si tú dices, yo voy a cambiar, pero te vas con los amigos a las fiestas donde hay alcohol, donde hay cerveza, guess what? Hello. Adivine qué va a pasar. No se necesita mucho, ¿no? Entender que el diablo lo que va a hacer es crear situaciones para influenciar el pecado. Crear amistades, lazos, eventos, situaciones en los cuales tú seas vulnerable. Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, estuvo bajo el dominio y la autoridad y control de la influencia de los principados y potestades de Egipto, y ellos vivieron años viendo lo mismo. Entonces, cuando Dios va a sacarlos de ahí, Dios primero tiene que endurecer el corazón de Faraón para poder quebrantar las autoridades, principados y potestades que gobernaban Egipto. Y cada una de las plagas, se los voy a predicar la próxima vez, cada una de las plagas tiene una relación directa con diferentes dioses que adoraban en Egipto. Cada una de ellas. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, ya sé que son las 12. ¿Sí? La primer plaga la vamos a encontrar en el capítulo 7. Es la plaga del Nilo, porque el pueblo de Egipto creía que el Nilo era un dios. La segunda plaga, la de las ranas, la diosa Heket, de la fertilidad. Dios tenía que quebrantar la autoridad de la diosa rana, la diosa Heket. Y así nosotros, analizando cada una de las plagas, vamos a observar que en cada una de ellas Dios vino quebrantando la influencia de esos dioses sobre el pueblo de Israel. Ahora, la influencia del mundo que nos rodea lo que nos hace es desarrollar hábitos. Y los hábitos se infiltran en la cultura. Y sacar los hábitos de la cultura, aún ya siendo cristianos, toma como 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes y yo hemos estado expuestos y hemos vivido generacionalmente bajo la influencia de principados y potestades por prácticas de nuestros seres, de nuestros antepasados, nuestros padres. La religión es una de esas ataduras. Por eso cuando usted le habla a una persona de Cristo, ella le responde con religión, porque lo que trae son ataduras de tipo espiritual ligadas a un espíritu de religiosidad. Y usted le quiere hablar de Cristo y le responde, no, es que yo soy de esta religión, déjeme. Porque viene con ataduras de una generación a otra generación a otra generación, y las verdades de la Biblia, de la Escritura, no las va a poder comprender hasta que el espíritu de religiosidad sea quebrantado. Cuando el alcoholismo se ha practicado, ya son las 12:06. Cuando el alcoholismo se ha practicado de una generación a otra generación a otra generación, esa es la influencia que rodea a esa familia, hasta que se rompa esa maldición, hasta que se quiebre la influencia de ese principado, de esa potestad. Esa persona no va a poder salir del alcoholismo. Y no es porque se hereda la maldición, olvídese.
Yo he escuchado mucho, dice que heredó la maldición. No heredó la maldición, lo que heredó fue la influencia de los espíritus que conocen el comportamiento de la familia. Imagínese, pues, si ese niño quedó expuesto a ver a su papá con el tequila. Imagínense si esa niña quedó expuesta a ver a papá y a mamá en violencia doméstica, golpeando, maldiciendo. Imagínense si ese niño escuchó todas las disparates que papá y mamá se pueden decir el uno al otro. Imagínense. Por eso es que tenemos que conocer la importancia que hay de la influencia. El diablo no me hace a mí hacer las cosas, sino que crea influencia alrededor de mi estilo de vida. Y esa influencia desarrolla en mí hábitos. Hábitos que se convierten en normales. Y el hombre se ríe cuando le da una cervecita a su hijo. Tómele, mijo, tómele, mijo. Y luego le toma el niño. Ay, qué bonito se mira. ¿Viste la cara que hizo? Y después vienen las consecuencias. ¿Sí? Si la iglesia nos reconoce, si el cristiano nos reconoce que esto es una batalla de tipo espiritual, la iglesia no va a saber pelear contra eso, no va a saber luchar contra eso. Usted tiene que decir, ¿a qué han quedado expuestos mis hijos por todos estos años? ¿A qué estaba expuesto yo donde fui criado? En el ambiente en que me desarrollé. ¿Qué hubo? Que Satanás usó esa influencia para desarrollar en mí hábitos, para que luego esos hábitos se metieran en mi cultura. Y luego nos reímos de ellos, ¿verdad? Como decir, la impuntualidad, es que así somos los hispanos. ¿Y usted sabe todas las bendiciones que la impuntualidad le roba a una persona? Que por una deficiencia en la puntualidad podría no recibir los mejores puestos en el trabajo, mejor salario, mejores oportunidades. Y nos reímos de eso, ¿verdad? Porque el diablo metió en nuestro ambiente, en nuestra influencia, el hecho de que así somos los hispanos. Al grado que se desarrolló el hábito y el hábito se metió en la cultura. Y estando en la cultura, sacarlo cuesta. Pero cuesta. Hasta que entendamos y digamos, no, tengo que salir de ahí, tengo que derrotar a Faraón.